Hola amigos, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial sobre estudio de movimientos que me lo han pedido varios suscriptores. Vamos a comenzar. Vamos a generar un ensamble. Yo ya tengo armado, en realidad es un pistón con un cilindro que ya tengo armado, ya diseñado. O sea, vamos a ingresar el cilindro, lo vamos a ubicar en cualquier punto, vamos a referenciarlo para que esto no se mueva. O sea, vamos a ir a ensamblaje, a restricción de posición, y le vamos a decir que el punto de origen sea la referencia con respecto al origen de mi no lo vamos a poder hacer así porque, un momento, acá tenemos, esto está fijo, o sea que vamos a hacerlo flotar, si no, no lo vamos a poder hacer. Bien, ahora sí. Vamos a referenciarlo ahora y va a ser nuestro origen con respecto al origen de el cilindro. Esta va a ser la relación y alinear con los ejes. Perfecto. Ahí estaría entonces referenciado ya el cilindro, o sea, este cilindro ya no se mueve ni gira. Se puede hacer así o lo podemos dejar de la forma en que una vez que lo ingresamos nos quede el cilindro como fijo, no habría inconvenientes. Bien, vamos a volver para ingresar otro componente, en este caso va a ser el pistón. Vamos a ingresar el pistón. El pistón simplemente, al igual que el diseño del cilindro, son meramente ilustrativos. No tiene detalles. El pistón tendría, por supuesto, que tener unos aros de arrastre de aceite, que no los tiene. Es simplemente para que uno vea el funcionamiento dentro del cilindro de nuestro pistón. Perfecto, vamos a ir a contraer todo para tener más espacio en nuestra pantalla. Bien, hasta acá tenemos más o menos las dos cosas. Lo único que tenemos que hacer es referenciar el ensamblaje, para lo cual yo lo que voy a hacer es ir a restricción de posición, elegir el cilindro, el pistón, y marcar el cilindro para que se posicione de forma concéntrica, y le doy a aceptar. En este momento nuestro pistón va a trabajar de esta manera, o sea, va sobre el eje Z de un lado al otro, pero no tiene restricciones, y gira. Si ustedes ven, esto gira. Entonces lo que vamos a hacer es referenciar ahora esta cara con respecto a la cara del cilindro para que nos quede paralelo y ya no pueda girar, simplemente se deslice de un lado hacia el otro. Bien, ahora vamos a aceptar. Ahora vamos a, para ver el movimiento dentro del cilindro, vamos a poner transparente, a cambiar a transparente nuestro cilindro, y vamos a ir a posicionarnos de la siguiente forma. Vamos a ir acá, vamos a verlo de esta forma.
vamos a tomar las dimensiones para saber, para restringir, para que este pistón no salga del límite superior y el límite inferior de nuestro cilindro. O sea, vamos a limitarlo para que esto no suceda. En este momento yo lo puedo sacar y pasar de lado a lado. Entonces nuestros límites, el límite inferior va a ser este y el superior va a ser este, para lo cual lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ir girándolo para verlo. Acá estaría, en esta cara estaríamos bien. Bueno, de esta parte, primero vamos a sacar nuestras dimensiones. Este cilindro, entre esta cara y esta cara, tiene, vamos a sacar esta dimensión, entre esta cara y esta cara tiene 50 milímetros. El pistón tiene 50 milímetros. El recorrido que tiene este pistón de esta cara a esta cara son 250 milímetros. O sea que nuestro recorrido dentro del cilindro va a ser de 200 milímetros. O sea, la resta del cilindro, del pistón, con respecto de esta cara con respecto al punto superior. Esto nos tendría que dar 200 milímetros de recorrido. Teniendo en cuenta eso, ya podemos entonces iniciar nuestro estudio de movimiento. Vamos a marcar la solapa de abajo, donde dice estudio de movimientos. Vamos a dar clic con el botón derecho y en la parte izquierda vamos a expandir el monitor manager para ver el estudio de movimiento. Acá vamos a encontrar varios botones con los cuales yo tengo, por ejemplo, el motor que va a ser el que haga el movimiento del pistón dentro del cilindro. Después hay varios botones más donde tenemos resortes, contactos y gravedad y una configuración de propiedades. Perdón. Vamos a empezar. Para realizar el estudio vamos a generar primero el motor. Vamos a acercar el cilindro. Esto, como no va a rotar porque está fijo, lo que va a hacer es un movimiento lineal, por lo cual marcamos el botón de movimiento lineal y vamos a marcar el eje del pistón. Acá ya nos figura la dirección en que va a ir este elemento. Si queremos cambiar nuestra dirección, simplemente con este botón invertimos la dirección. Nosotros la vamos a dejar en esta posición. Y acá en movimiento lo que vamos a hacer, vamos a abrir un poco más esta solapa. En movimiento lo que vamos a hacer es darle una distancia que va a ser limitadora entre el pistón, la cara superior del pistón, y el punto superior del cilindro. Ya habíamos dicho que habíamos sacado la cuenta que eran 200 milímetros. Y esto lo vamos a hacer de 0 a 5 segundos. Esa va a ser la duración en mi recorrido. Y le vamos a dar a aceptar, y ya acá se nos va a marcar los 5 segundos. Acá tenemos 4 segundos. Esta va a ser nuestra línea de tiempo, y acá están las relaciones
primero el coincidente del cilindro, que ya sabíamos que está, que es fijo, la concéntrica del pistón con respecto al cilindro y el paralelismo entre la cara del... Estos ya están marcados, o sea que ya no tenemos otras formas y está bien limitado y no vamos a tener inconvenientes con los movimientos. Con esta flecha yo puedo poner modo de reproducción normal, modo de reproducción bucle y modo de reproducción alternativa. La primera flecha simplemente vamos a ir viéndolo, vamos a hacer el movimiento simple que va a tener este pistón. Vamos a generar ahora el cálculo, vamos a calcular el estudio de movimiento. Ya tenemos los tiempos, tenemos el recorrido que va a hacer, así que le vamos a dar a calcular. Y acá automáticamente vemos el movimiento. Una vez que llega al final, nos avisa que se terminó el movimiento. Esto está dado con una reproducción normal. Si yo voy a modo de reproducción bucle y le volvemos a dar reproducir, lo que va a hacer es llegar al final y volver automáticamente a hacer el mismo movimiento para mostrar, pero de forma brusca. Y por último, vamos a parar esto, vamos a hacer la reproducción alternativa. Con esta reproducción simplemente lo que yo hago es el movimiento continuo del pistón tal cual sería en la vida real, ¿sí? O sea, va hasta el punto superior, vuelve hasta el punto inferior y es continuo. Bien, yo lo que puedo hacer con esto es agilizar los tiempos, o sea, hacer este recorrido en 3 segundos. Cuando lo hago en 3 segundos se va a hacer un poco más rápido el movimiento, ¿sí? Lo puedo hacer en 3, lo puedo hacer en 5, que va a ser un poco más lento, y por último lo puedo hacer en 10 segundos, que va a ser bastante lento. Pero acá podemos ver bien todos los detalles, o sea, acá tenemos el detalle del movimiento, cómo va quedando y hasta dónde llega justamente, dónde para. Así que bueno, y este sería el movimiento continuo que tiene alternativo. Y por último, lo que se puede llegar a hacer, vamos a volver de nuevo al inicio, es guardar una animación de este sistema. La animación, vamos a darle un nombre, movimiento 1, la podemos guardar en varios archivos, AVI, BPM o TGA. Lo vamos a guardar en AVI, y el tamaño de la imagen consciente al aspecto es el que está acá. Vamos a dejar la misma configuración que tiene, los fotogramas por segundo 7,5, toda la animación vamos a dejar igual y le damos guardar, y acá va a generar la calidad del video. Se le vamos a dar un 100% y le vamos a dar aceptar. Los resultados del estudio de movimiento están desfasados. No le vamos, o sea, no lo vamos a volver a calcular.
Vamos a dar a aceptar. Y ahí estaría ya grabado nuestro sistema. Acá hay dos formas de grabar, o sea, una es esa. Lo que pasa es que yo acá voy a tener en la grabación, vamos a ir a buscar la grabación, vamos a buscar con el explorador, en el escritorio, vamos a buscar acá, el curso de SolidWorks, el ejercicio 30, y acá tenemos el movimiento. Vamos a ver, acá tendríamos ya el movimiento. Es bastante rápido lo que se ve, pero es simplemente para mostrar cómo se ve en forma directa. Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Los espero para el próximo tutorial. Próximamente voy a empezar a armar un curso de AutoCAD para principiantes desde cero. Se va a empezar a ver, lo mismo voy a hacer también con Inventor, que es otro programa similar, que es de Autodesk, que es similar a SolidWorks, y lo vamos a empezar a ver también de esta forma. Les agradezco mucho su atención, los espero en el próximo video. Muchas gracias.